Muy buenas a todos. Mi nombre es Noelia Ortiz, integrante del grupo de investigación de la doctora Hermía Terrón de Belomo para la Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En estos momentos quiero presentarles a quienes forman parte de la mesa Folclore Área Social. Ellos son la doctora Claudia Alicia Forgione, doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Antropología Cultural, Etnología y Folclore. Es maestra de Televisión Educativa por el Ministerio de Justicia y Educación de la Provincia de Buenos Aires, como así también licenciada en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Academia Nacional del Folclore, como así también miembro titular de la Academia de Folclore de la Provincia de Buenos Aires. A partir de abril de 2021 es directora académica de la Diplomatura en Folclore, Identidad y Sociedad que dicta la Academia Nacional de Folclore conjuntamente la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Participó como jurado de tesis y evaluadora de publicaciones especializadas, realizó diversos proyectos de investigación, como así también participó en la publicación de material bibliográfico y en la creación de contenido audiovisual para diversos medios. El licenciado José Humberto Miseli, licenciado en Antropología Cultural, egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, con un posgrado en especialización en Criminología de la Universidad Nacional de Quilmes y un curso de posgrado en Etnobiología de la Universidad Nacional de La Plata. Es antropólogo de áreas marginales y rurales del Departamento de Estudios Especiales del Instituto de Vivienda de Corrientes, como así también investigador de áreas palalacustres de la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medios Ambientes de Corrientes. Fundador del Gabinete de Investigación Antropológicas de Corrientes. Actualmente director general del Gabinete de Investigaciones Antropológicas de Corrientes, como así también es integrante del staff de ponentes asesores del Instituto de Capacitaciones, Asesoramientos y Consultoría de los Andes, Perú. Realizó diversas publicaciones de antropología general y sociocultural, como así publicaciones de antropología médica y forense. También participó en documentales, tanto científicos como periodísticos, para diversos medios provinciales, nacionales e internacionales. Recibió diversos premios y distinciones, entre los cuales podemos destacar el diploma de reconocimiento recibido en 2010 por la encomiable labor desarrollada en beneficio de la comunidad académica latinoamericana pericial, otorgado por el Instituto de Capacitación, Asesoramiento y Consultoría de los Andes, Perú. El licenciado Alberto Rodolfo Tasso, licenciado en Sociología, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor visitante de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor visitante del Instituto de Ciencias Sociales, Universidad Federal de Mato Grosso. Recibió diversos premios y distinciones, entre los cuales podemos destacar el otorgado en 2008 por la Cámara de Diputados de la Nación en referencia al libro Ferrocarril, Quebracho y Alfalfa. Actuó en diferentes instituciones académicas y culturales. Fue director de la Biblioteca Amalio Olmo Castro, miembro del Consejo Académico de la Maestría en Estudios Sociales para América Latina en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE. Presidente del Consejo Académico de la Fundación del Colegio de Santiago, coeditor de la revista Trabajo y Sociedad, coordinador editorial de Barco Edita, presidente de la Biblioteca Popular Sociedad Sarmiento desde 2011. Realizó diversos trabajos científicos y tecnológicos, como por ejemplo el libro Ferrocarril, Quebracho y Alfalfa, un ciclo de agricultura capitalista en Santiago del Estero. Realizó también la dirección de diversos grupos de investigación. La señora María del Rosario Naya, maestra normal nacional, licenciada en Museología con orientación en Folclore de la Universidad del Museo Social Argentino, UMSA, con la tesis La Chacra a Pueyrredón, una aproximación a nuestras tradiciones. Integrante del Centro de Estudios Folclóricos, Dr. Augusto Raúl Cortázar, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, integrante del Grupo de Historia del Folclore de la Academia Nacional de la Historia, participante del Grupo EPIF, Equipo para la Investigación del Folclore, Ciencias Antropológicas
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es coautora de San Patricio en Buenos Aires, Celebraciones y Rituales en su dimensión narrativa, editada por Duken en 2006, Formas del Discurso, editada por Miño y Dávila en 2006, El Árbol y la Ola, Cruz y Religiosidad Ecológica, editada por Educa en 2019, es expositora en jornadas, congresos nacionales e internacionales. En esta oportunidad he sido convocada por la Academia Nacional del Folclore para conversar con ustedes acerca de un tema que he abordado en mis estudios sobre el folclore del noroeste. Los contenidos que comparto tienen total vigencia en este ámbito, aunque los resumiré en honor al tiempo que tenemos establecido, si bien la ampliación de algunos ítems o conceptos se encuentran en las respectivas referencias y en la bibliografía de este trabajo. Aún así, desearía que sean lo suficientemente elocuentes para entusiasmar y estimular a los directivos y maestros de las escuelas de los niveles inicial y primario para aplicarlos en las diversas áreas del diseño curricular de cada provincia. Pensé que este proverbio, de alguna forma, sintetiza lo que propone la Ley de Enseñanza del Folclore 27535. Para educar a un niño hace falta la tribu entera. Proverbio africano. Nacemos en el seno de una comunidad, en el regazo de una institución que denominamos familia, entidad vital, esencial y universal, pero que sin embargo, al igual que para el matrimonio, no se dispone de una definición rigurosa, porque ambos deben estudiarse en el contexto cultural y temporoespacial en el que son producidos. Las representaciones que tenemos, cualquiera fuese, de familia y matrimonio, nos remiten a una organización que es singular de una sociedad y que configura un aspecto significativo del folclore local. Emprender nuestro itinerario desde esta perspectiva, donde nada es tan universal como lo imaginamos desde la tradición folclórica a la que pertenecemos, permitirá poner atención en el modo de percibir y concebir el mundo de la sociedad con la que se está en contacto. En el argumento que nos ocupa, cada sociedad, cuyas raíces se afirman en el patrimonio tradicional, tiene mucho para decirnos y enseñarnos, no solo del pasado, sino del hoy con sus quehaceres cotidianos y festivos, sus armonías y también con los conflictos. En este sentido, todas aquellas expresiones vinculadas a la organización social constituyen un disparador estratégico para el trabajo áulico y también en los diversos entornos que vivencian los estudiantes. Hay que tener presente que el noroeste es un espacio de ecosistemas diversos en lo que respecta a su paisaje, a la conformación de su demografía, surcada por particulares relaciones culturales, en lo económico, social, religioso, político, que le otorgan nuevos significados en cada una de estas dimensiones y que repercuten en la dinámica de la población y también en la acción que realizan sobre el territorio. El noroeste debe ser reconocido como una zona de frontera, tal como lo ha sido durante el Tahuantinsuyo, ya que el Collasuyo constituye el confín meridional del imperio inca. En este contexto, puede reconocerse la influencia cultural prehispánica en ritos, ceremonias, festividades, y aunque en su aspecto exterior reproduzcan formas litúrgicas del catolicismo, la impronta andina aparece como un símbolo que deja al descubierto actitudes contrastantes de aceptación, conveniencia o resistencia. No obstante lo dicho, desde Jujuy hasta la provincia de La Rioja, las altiplanicies, con sus territorios de oasis y desierto, las quebradas, los valles, el monte, las yungas y las sierras subandinas, albergan comunidades cuyos comportamientos y actitudes conservan, diríamos, un aire de familia que solemos atribuir a la presencia del espíritu andino, aún dentro de sus diferencias. En consecuencia, aunque no puede hablarse de una identidad andina monolítica, iniciaremos este camino por aquellos aspectos que tienen esa atmósfera que la evoca. Desde este registro, tanto entre los pobladores oriundos del noroeste como aquellos provenientes del vecino país de Bolivia que se establecen en esta área, se autoperciben aún hoy
como unidos indivisiblemente con su entorno y el cosmos. Ahora bien, ¿cuál es mi intención al comentarlo? Que el mundo se piensa como un cuerpo vivo del que las personas son una parte incuestionable. Ustedes podrían considerar que esa percepción está fuera de actualidad. Es posible que así sea para los muy jóvenes, pero a la hora de padecer, por ejemplo, algún problema imprevisto de salud, seguramente se acudirá a la opinión de los adultos. Y cuando no encuentren efectos terapéuticos con la medicina casera, al primero que remitirán será el curandero local. ¿Los motivos? Es muy sencillo. Por el arraigado consenso social del que goza en su comunidad, donde se aprecia su mirada holística de la enfermedad, que queda plasmada, por ejemplo, en una hoja de coca. Por lo tanto, es posible admitir su eficacia como sanador porque comparten ese sentimiento de continuidad, de fluidez y permeabilidad entre el hombre y el entorno natural, definido por Cassirer como una comunidad de todo lo viviente, que imposibilita imaginar la separación de una forma de vida del resto del mundo. Pero esto no es todo, porque quien no ha nacido en el seno de una comunidad que antiguamente dependía de la armonía de su cuerpo, del curador local, y detecta aún en su barrio ciudadano, encuentra la revelación de una imagen de su cuerpo más digna de interés que la que le proporciona el saber biomédico, porque descubre una dimensión simbólica que lo retrotrae a una tradición que a lo mejor desconoce, pero que de todas maneras le apetece. En lo que respecta a la cuentística folclórica vigente, acá también tenemos ejemplos muy interesantes. Esta nos ofrece significativos testimonios del orden social y de los rituales que deben observarse, en donde pueden analizarse aspectos simbólicos de ese modo peculiar de percibir el mundo. Es oportuno comentar también sobre ciertas representaciones de entidades suprasensibles que son apreciadas como parte inescindible de la organización social. Lo sostenemos en función de que tienen bajo su potestad el manejo de los recursos nativos y de los ámbitos naturales de la región, y para extraerlos, individual o colectivamente, es necesario dirigirse a lo que ellos llaman dueños o señores de cada ámbito y del ámbito que corresponda. Es justamente a estos seres a los que el hombre debe solicitar autorización para poder actuar sobre específicos espacios y recursos que se hallan bajo su custodia. Son estas entidades, provistas de intención, las que guían y determinan diversas acciones humanas. La entidad nuclear es Pachamama, que dispone de todo un mes en su honor, que es agosto. La Pacha, como dice uno de nuestros entrevistados, es toda la tierra, pampa, cerro, madre de todos. Es igual a nosotros, una persona, y nosotros mismos somos de la tierra. También reconocemos al tío, el ucaco de las minas de metales preciosos, el familiar, siniestro y diabólico, personaje que habita en los ingenios azucareros. Coquel, en cambio, dueño de vicuñas, llamas y animales silvestres. También Tachayoj, del monte santiagueño, el Yastay de los animales del monte, Tapanzacún, madre del algarrobo, o el toro astas de oros de la hacienda, hasta Yacumama, madre del agua. Son todos estos, como dice Ricardo, cuidadores de uno, confirmando de este modo la actualidad de una concepción social, es decir, su inclusión en el orden de la comunidad, y la fluidez del mundo en el que no hay nada delimitado estrictamente y en el que los propios seres, al perder sus fronteras, cambian de aspecto, de forma, incluso de reino. Y si no, pensemos en las piedras, que para los jóvenes rurales del noroeste argentino, las piedras siguen siendo seres bióticos y no abióticos, como lo ha designado la categoría científica de Occidente. El contacto con estas entidades es para el nativo un trato con la alteridad, en donde muchas veces se corren riesgos serios de enfermedad, de muerte y hasta de alteraciones mentales, siempre y cuando no se ajusten a ciertas reglas y observancias rituales prescriptas. En principio, puede afirmarse que la extracción de los recursos naturales, de los que requiere el grupo para prodigarse el cobijo y el sustento, entre otras necesidades, están supeditadas a estos pactos
que afectan el orden social. Puede afirmarse que hombre y naturaleza son aspectos concurrentes en las sociedades de estructura holística, porque, como dice Le Breton, el hombre se configura como un nudo de relaciones. Ahora bien, otros aspectos que hacen a esta atmósfera andina se relacionan a las manifestaciones que jalonan el ciclo vital, como los simbólicos rituales de paso, como el bautismo cristiano, o la recuperada costumbre propia de la antigua área nuclear andina del corte de pelo, también denominado simbeada o en quechua chucharruto. Debido al aporte de migrantes bolivianos, esta costumbre se ha reanimado. Otra práctica social relevante consiste en, entre comillas, recibirse de comadre o de compadre, tanto en las situaciones mencionadas como en otras que podríamos considerar mundanas, aunque igualmente percibidas como vinculantes y por consiguiente sagradas. Sin soslayar el último pasaje del ciclo de vida que origina una compleja estructura que desemboca en el culto a los muertos. Principio y fin de este itinerario ceremonial del ciclo de vida son percibidos como los lapsos más sensibles y respetados. Los ritos de nacimiento o de los primeros años de vida de un individuo, importado uno, de estirpe nativa el otro, dieron lugar a la institución del compadrazgo, que tiene antecedentes prehispánicos y que obró de suelo fértil para que el importado se arraigara plenamente sin perder actualidad. Es posible que su vigencia se base en el hecho de que uno de sus fines es estrechar los lazos de afinidad y consanguinidad, y quizá el más significativo, expandir los lazos comunitarios hacia el exterior del grupo de pertenencia, rigiendo para cualquiera de estas relaciones el tabú del incesto. Los padrinos, que no pertenecen al entorno social, dan lugar entonces a la configuración de un entrama de encadenamientos intersubjetivos destinados a reforzar la reciprocidad, la solidaridad y las alianzas para resolver determinadas situaciones sociales, económicas, espirituales, que afectan tanto a la familia como al grupo. Este entramado de vínculos los conecta a ambientes y entornos culturales que traspasan las unidades familiares y los lugares donde habitan. Al convertirse en compadres, entonces se constituyen en parientes rituales, que en algunas localidades de la Puna jujeña son denominados, lo dice Pitluck, parientes de ajenidad, quedando ligados de por vida y hasta luego de la muerte. De modo que el parentesco, así instituido, prescribe una serie de normas de comportamiento respecto a sus ahijados y a sus compadres. El respeto es el más destacado. El respeto es un valor, pero también una noción que, como dice Pitluck, denota un contenido cultural determinado asociado a una constelación de conductas, ideas y sentimientos, presentando una riqueza de matices a través de la cual una comunidad de hablantes captura una idea central de su cosmovisión. El respeto opera entonces de sostén moral y ético de las relaciones, y esta respetuosa confianza remite a su vez a obligaciones mutuas, constituyendo un vínculo que impone además el uso de un lenguaje muy educado entre los compadres, sin olvidar el papel comprometido de la madrina cuando el ahijadito fallece a temprana edad en el desarrollo del velorio del angelito. Conductas éticas y estéticas también como una fuente de satisfacción moral personal cuando se cumple con la normativa social que explicitan relaciones tanto simétricas con el entorno y los integrantes del grupo, como asimétricas o jerárquicas respecto de sus entidades suprasensibles ante quienes perciben como seres potentes. Un sistema jerárquico y axiológico que durante el tiempo del carnaval se espeja en el encuentro de comadres y en el de compadres, respectivamente. En este periodo, cuando muda el ritmo de vida, acoge a los compadres o comadres en un ritual público para reiterar el compromiso asumido. Ahora bien, en lo que respecta al culto a los muertos, afirma Pellegrín que en el interior de toda sociedad, la muerte es una de las situaciones más críticas a la que el hombre debe enfrentarse. Las acciones rituales procuran restaurar el caos suscitado, restaurando el orden y garantizando la separación entre vivos y muertes,
concretándolo por intermedio de procedimientos que favorecen el respeto de los implicados en el duelo por la normativa del rito fúnebre, que involucra inclusive tabúes de índole sexual y de diversas reglas de conducta. En los rituales que se despliegan en estos contextos fúnebres, se exponen, una vez más, diversas formas de integración social que ya hemos mencionado: solidaridad, reciprocidad, alianzas, espiritualidad. Ahora bien, otro tema esencial vinculado al ordenamiento social lo conforma el tiempo festivo, tiempo que propone una pausa en lo cotidiano que adquiere un profundo sentido merced a que la auténtica fiesta se sustenta en un singular concepto del trabajo que atesora una raíz mítica y encuentra en estos rituales de renovación del existir su verdadero anclaje. El trabajo, según lo percibe la comunidad, adquiere entonces un fundamento tanto moral como sagrado. Quien deja de trabajar, nos decía Ricardo, para festejar a sabiendas que el que tiene flojera puede ser castigado por Pachamama, actúa en función de esa certeza. Es decir, que no se festeja para liberarse del trabajo, sino que la fiesta culmina con el trabajo. Si no existiera una interrupción en el flujo secular, profano de los sucesos, de una censura rítmica en la continuidad del tiempo representada precisamente por el intervalo de la fiesta, terminaría destruyendo las bases del orden social. Desde las actividades agrarias como la señalada y la marcada de la hacienda y la cosecha de los frutos, el carnaval, la Semana Santa, hasta las destinadas a honrar a los santos patronos, se despliegan espacios y tiempos sagrados en donde, por intermediación del rito nuclear destinado a la Pacha, con el que se inicia y concluye cada ciclo, nativo o católico, el hombre intenta restaurar la armonía, como diría Cassirer nuevamente, de la comunidad de todo lo viviente. Cada una de estas celebraciones y festividades, con su simbología peculiar, pero igualmente inspiradoras en la tarea áulica para ahondar en algunos sentidos del orden social local. Espacios pródigos en rituales de fertilidad, renovación, invocación, expresado también en los cuerpos de los promesantes, que se imponen voluntarios sacrificios. Un amplio espectro de estos ya eran practicados desde la época preincanca, integrando organizaciones populares como las peregrinaciones, procesiones devocionales, domésticas o misechicos, danzas con coreografías instituidas o espontáneas, acompañadas con cantos y bandos de sicuris. Estas expresiones informan acerca de la identidad que admiten para sí mismos, describen las formas que adquieren las relaciones intersubjetivas entre nativos y de estos con los extraños, los roles de género, las jerarquías sociales, las relaciones de poder, las actitudes de resistencia, el sentido del existir al hospedar reiteradamente a Pachamama y aliarse a esta entidad ambigua que da y quita. Fenómenos y situaciones por demás elocuentes para captar el interés de los escolares e integrar a las familias también como agentes valorados de las tradiciones. En lo que respecta a las actividades y tierras de pastoreo, sabemos que en las últimas décadas han disminuido debido al desarrollo minero de extracción en el Triángulo del Litio, especialmente integrado por Jujuy, Salta y Catamarca, circunstancia que produjo la visibilidad mediática de esta área. Esto, dice Goebbels, suscitó una gran atención por la región periférica, lo que hace que los atacameños se sientan actores de la globalización, protagonistas en un proceso mundial de innovación tecnológica y no solamente espectadores o participantes periféricos. Dicha experiencia ha reforzado a nivel local la posición política de aquellos partidarios de la minería de litio, entre ellos muchos líderes indígenas jóvenes, que ven en ella una vía, cito a Goebbels nuevamente, una vía rápida de modernización. No obstante, las empresas mineras son vistas por muchas familias que pastorean ganado como un nuevo factor de riesgos incontrolables. Recordemos que estos pobladores perciben al hombre como un integrante del cosmos y cualquier intervención que se realice sin las debidas precauciones y autorizaciones de lo que ellos llaman dueños y señores de los ambientes originará
serias perturbaciones en todo ese ambiente. De tal forma que si bien en menor escala continúan con la práctica de la transhumancia para la hacienda menor a cargo de las mujeres jóvenes del grupo doméstico, cualquier situación anómala se atribuirá a la ruptura del complejo tejido de relaciones recíprocas construido con la naturaleza a través de las prácticas cotidianas y rituales. Un fenómeno interesante de las últimas décadas es la vigencia de la práctica del rodeo, no ya de burros, sino de hacienda mayor, especialmente de vacunos en las zonas aledañas a la laguna de Guayatayoc. También la revitalización del chacu de vicuñas, técnica ancestral preincaquia de rodeo que requiere de una compleja organización de los hombres que llevarán a cabo la tarea de arrearlas, arrinconarlas, esquilarlas y liberarlas, que puede observarse en los ámbitos de las punas jujeña y catamarqueña, actividad que actualmente está acompañada por organismos oficiales del medio ambiente. Todas, sin excepción, realizadas en un entorno ritual, porque como afirma Barthes, la ceremonia protege como una casa, algo que permite habitar el sentimiento. Hasta aquí lo que quería compartir y ahora sí un pequeño comentario sobre algunos temas relevantes que pueden ser incorporados como contenidos en el diseño curricular de los sistemas educativos. Estamos en el momento oportuno para concluir en este diseño estos temas que se vinculan justamente a una diversidad de situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes, de sus compañeros y vecinos, como un camino para ahondar en las raíces identitarias, en la conciencia de que formamos parte de una familia ampliada por el desafío que la realidad nos depara. Una de las propuestas podría resumirse en la organización social desde la visión del folclore local, el antes y el ahora, resignificaciones y nuevas modalidades de las actividades productivas, ceremoniales, festivas, la forma en que se establecen las relaciones intersubjetivas de poder, reciprocidad, solidaridad, las jerarquías en cada una de estas dimensiones. La otra sugerencia no puede prescindir del ritual que se despliega en cada interacción, de su eficacia y pertinencia, interpretado como una fuerza simbólica que orienta la vida de la comunidad hacia algo superior, al decir de Peterson, como un antídoto al caos. Y para finalizar, una brevísima reflexión. Porque la historia nos ha engendrado múltiples y diversos, es importante recuperar las voces del folclore de cada lugar del territorio con el fin de desentrañar la identidad y las identidades, muchas veces ocultas, de un pueblo que posee una historia propia, caídas en el olvido o desatendidas, ya sea por negligencia, indiferencia, desconocimiento o pereza, y a veces hasta por sus propios actores. Las tradiciones folclóricas se adquieren y aprenden a través del lenguaje, entre otros medios, y su ámbito de representación, porque la lengua humana tiene el poder simbólico del ser humano y posee entonces la capacidad de objetivar, organizar, analizar, vivenciar, transmitir y modificar la experiencia, así como de almacenar y recuperar información a través de la memoria simbólico-cultural. La escuela, como uno de los espacios educativos por excelencia, es el lugar reservado para la transmisión de esos saberes en los que quedan enlazados los cuerpos, las voces, las miradas, los sentidos, la huella emocional, para sentirse protagonistas. De este modo, los jóvenes estudiantes dispondrán de los conocimientos indispensables para arraigarse en esa identidades, aunque sean forzados a una sincronización casi inevitable a la que, como diría Ricoeur, nos arrastra una historia cada vez más englobante. Muchas gracias. A los fines de identificar y definir temas de folclore regional del NEA para el sistema educativo nacional, propongo particularmente partir de la definición de folclore, ¿no? Y considero que el folclore es el conjunto integrado de conocimientos, creencias, artes y oficios ancestrales, inherente a su cosmovisión, heredados por transmisión oral y prácticas
que son distintivos de una comunidad con los que se les identifica, pero que también se los unifica, en pertenencia con el ambiente natural y cultural. En tal sentido, Hunter y Witten plantean que el folclore no debe ser visto como un mero vestigio del pasado, sino más bien debe ser considerado como una representación funcional perfectamente viable en su aplicación y estudios en la sociedad moderna. Lo expuesto no se contrapone tampoco a prácticas de mayor ancestralidad y tradición más antigua, pues se encuentran en las propias dinámicas de cambio sociocultural y enfatiza la movilidad natural del folclore, que es contrario a lo que por ahí se difunde, que es la visión que muchos tienen que el folclore es algo que estanca las ideas, las costumbres y las prácticas sociales u oficio que quedan cristalizados en el tiempo como algo inamovible, lo cual no es así. Más esta dinámica implica, por ejemplo, cambios integrales, pero en coherencia a lo heredado desde la ancestralidad y la emergencia de nuevas costumbres que generan continuidad y futuro. Ahora bien, ¿cuáles son los temas para el folclore regional del nordeste argentino que yo propongo? Primero, son rescatar los conocimientos etnobiológicos y etnoecológicos de la región. Estos comprenden los conocimientos sobre el territorio en los que residen, su componente biótico, esto es decir, plantas y animales, silvestres o domesticados, cuál es el comportamiento, el crecimiento, la reproducción, las características y las posibilidades utilitarias para usarlas o emplearlas en las artesanías tradicionales, en la medicina tradicional, los usos mágicos religiosos, entre otros aspectos. Puede citarse, por ejemplo, que estos conocimientos es la calidad que se tiene sobre la tierra. Fundamentalmente, muchos nativos locales consideran que la tierra es gorda cuando es propicia para el cultivo porque tiene un buen índice de fertilidad. Sin embargo, la tierra está cansada es porque, digamos que no es fértil, no está en condiciones para hacer las plantaciones. ¿Y cómo se sabe esto? Porque precisamente a través de la herencia oral han identificado ciertas plantas silvestres que crecen en el lugar y que son indicadoras de que la tierra no contiene el grado o nivel de fertilidad. También hay otros conocimientos vernáculos que son fundamentalmente importantes, que tienen que ver con la construcción de nidos a determinada altura y en determinados lugares, que indica si van a haber épocas de mucha tormenta, épocas de sequía, épocas de inundación, etc. Con respecto a las artesanías tradicionales, que es otro tema, que son importantes, son devenidas del conocimiento etnobiológico y etnoecológico en gran medida, porque la producción artesanal es fruto de una urdimbre de conocimientos y prácticas que abarcan lo técnico y lo mágico religioso en el marco de una transmisión generacional. Bien merecen ser considerados en su fase económica y en su fase cultural. Las materias primas utilizadas son de origen vegetal y animal, pero también hay otras materias primas que son más bien del mundo abiótico, como son las rocas, los metales y el barro, por ejemplo, ¿no? Otro tema es la narrativa oral. La narrativa oral en esta categoría se incorporan cuentos, refraneros, recitados, fábulas, poemas, de todo lo que integra este ítem. Por ejemplo, yo quiero destacar los mitos y las leyendas. Los mitos y las leyendas tenemos que considerarlos que son narraciones sacras que contienen enseñanzas y mensajes valorativos sobre la naturaleza y la relación entre las personas, criterios éticos y estéticos que adquieren connotaciones y características locales de acuerdo a la interrelación del medio ambiente y la cultura de cada lugar.
En la región que nos ocupa existen lugares que por sus características son considerados por los habitantes de la zona como lugares con misterios y les confieren un carácter animista, ¿no? Las leyendas que cuentan el origen cultural de plantas y animales son especialmente populares en las distintas zonas del NEA, del nordeste argentino. También otro tema son las celebraciones. Las celebraciones son temas de mucha importancia también en el ideario de la población nativa, porque los Ángeles Somos, por ejemplo, que se conmemora el 1 de noviembre, recuerda a niños fallecidos, pero sin tristeza y segregando todo lo que se refiere al mal o a la malignidad, ¿no es cierto? Y es para llevar consuelo la de que su alma, el alma del niño, del angelito, está velando por la familia, está presente. A ese fin, los niños, algunos vestidos de angelitos, recorren las casas de las diferentes familias, en las que colectan también donativos como golosinas o postres, y entregan versos alegóricos a la fecha, y causan un estado de buen ánimo en las personas que allí viven. Se elimina el susto y se trae la alegría. Los ángeles tomos o ángeles loro, que se conmemora el 2 de noviembre, que es el de los fieles difuntos, conlleva la salida también de los adultos en carros, caballos, a veces a pie, llevando serenatas de tono picaresco en la que disfrazan su voz como niños. Se tratan de celebraciones que, tras haber decaído durante bastante tiempo, al punto casi de extinguirse, volvieron nuevamente a revitalizarse, inclusive en ámbitos urbanos. Otra mención aparte merecen los caraí, que el término caraí es un término en guaraní que significa señor, persona extraña que viene de otro lado y ejerce señorío sobre un tiempo y un lugar en particular. El caraí agosto, por ejemplo, y el caraí octubre son ejemplos representativos, que son dos tiempos que incluso pueden antropomorfizarse con profundo significado sociocultural. Otras celebraciones, la pesebrería navideña, que recoge los ritos agrarios, si bien está menguada en su práctica, se conserva aún en zonas rurales y se retroalimenta con productos naturales silvestres y domesticados, ¿no? E inclusive con elementos de productos industriales, ¿no? En desechos, para rearmarlo en este momento tan importante para la población. Parte del santoral católico apostólico romano ha derivado en tradiciones propias vinculadas a la religiosidad popular, más que a la religión instituida, como es el caso, por ejemplo, de la fiesta del San Juan Bautista. Ahí hay una mezcla entre lo instituido por la religión católica apostólica romana con un cuerpo de creencias populares que están debidamente unificados, y esta celebración, que se hace en el mes de junio, está ligado al fuego como símbolo purificador, y se hace el famoso pasaje sobre las brasas ardientes, que es una práctica largamente centenaria que ocupa un lugar central en las celebraciones de religiosidad popular. La fiesta del San Baltasar, por ejemplo, es otra que recoge la heredad negra con raíz católica, en donde se trata la celebración con una musicalidad que es propia y que ha trascendido incluso a los afrodescendientes, y por lo tanto que abarcan a todos de distintos grupos étnicos y de diferentes edades, ¿no? En su práctica. Otro tema son los bandoleros rurales. De acuerdo al concepto de bandoleros rurales planteado por Eric Hobsbawm, se consideran aquí a campesinos apartados de la ley y perseguidos por el Estado, que sin embargo permanecen en el ideario social como paladines de justicia. Son rebeldes contra lo injusto, muchos de los cuales sacaban o robaban a los que más tenían para dar a los que menos tenían,
o sea, repartir a los pobres, y algunos incluso se convirtieron en santones, porque los consideraban, en santones populares, porque los consideraban básicamente como milagreros. En toda la provincia del NEA se pueden hallar personajes de la historia y de la leyenda, de las leyendas históricas que encarnan estos valores. Otro tema, la música y la danza. El chamamé, por ejemplo, que fue declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad, es la música que caracteriza a todo el nordeste argentino, incluyéndolo una integral muy importante, el zapucay. El zapucay es un grito que expresa con distintos significados la función al que está destinada, la función que tiene de acuerdo al momento, ¿no? Depende depende de su contexto, y el estudio del zapucay está muy unido a la musicalidad. Igualmente está extendido en el NEA temas musicales como el pericón, la chamarrita, el balseado, por ejemplo, chamarrita y balseado en Entre Río y Corrientes. Asimismo podemos encontrar la polca misionera que ingresó a Misiones con la inmigración ucraniana y polaca, la samba, el gato y chacarera en el Chaco, en las provincias de Formosa, que se fusionan tradiciones de dos áreas geográficas musicales que son vecinas, ¿no? Como es el chamamé litoraleño y la samba salteña, ¿no? Se puede afirmar que bajo el género denominada música litoraleña se agrupan para el NEA los siguientes tipos: valerón, canción litoraleña, la galopa, gualambao, guaraña, la ranchera, el rasguido doble y el vals, además de los ya citados anteriormente. Pero hay una cuestión que debe ser incorporado como ítem, que son los cancioneros infantiles de la región, que tienen un profundo significado y un profundo valor. Por último, los juegos y juguetes. La creciente dependencia de una tecnología insta a recuperar los juegos y los juguetes tradicionales. Los juegos tradicionales son claves en el desarrollo infantil. Por medio del juego se aprende a compartir, se introduce la idea de cooperación y de trabajo común. También se contribuye a la autoprotección y fomenta una conciencia sobre el derecho. Esto me toca a mí hoy, te toca a vos mañana, o después de lo que yo hago, te toca a vos. O sea, hay una regla en la que se aprende a respetar ya de chico, ¿no? O sea que hay una toma de conciencia sobre el derecho. La actividad física que involucra no solamente que los divierten, sino fundamentalmente los fortalecen. Aprende a usar su cuerpo y a ubicarle correctamente en el espacio. El juego, además de contribuir en su desarrollo físico, también puede favorecer su desarrollo cultural y emocional. Un ejemplo de esto, por ejemplo, cuando el niño con actitudes de conductas inadecuadas, tales como el mal manejo de su frustración, desesperación e incluso rabia, el juego es una salida para liberar eso. Esos sentimientos que son nocivos y malos para el niño, al mismo tiempo que aprende a respetar las reglas. Entonces, como colofón digo, aquí se brinda un panorama que no pretende ser exhaustivo, pues quedan sin duda varios componentes del folclore regional, como las actividades rurales que son convocantes en las festividades que se hacen con la doma, la yerra, pero un factor muy importante, el lenguaje vernáculo, el lenguaje local. La enseñanza del mismo en la escuela amerita el esfuerzo de mayores y mejores investigaciones, pues como constructores de realidad y eje del desarrollo de las infancias en sus múltiples vertientes, su dinámica de cambio y las extinciones que ha experimentado antes y en la actualidad, nos interpelan ante un mundo que reclama mayor humanismo y armonía entre lo local y lo global. Muchas gracias. Hola amigos y amigas.
bienvenidos a compartir este momento con alguien que, como ustedes, se interesa y aún se apasiona por el folclore. Son unos breves comentarios que voy a hacer sobre esta disciplina, su práctica, sus antecedentes y su historia, pero pensada desde la sociedad de Santiago del Estero. Provincia que, como todas, cultiva su pasado y sus tradiciones. Me propusieron hablar del folclore y la vida social en la provincia. Y primero pensé en los dos términos que lo representaban: folclore y vida social. Del folclore sabemos que es una disciplina joven, si consideramos que tienen su historia, su genealogía, que algunas tienen larguísima historia y que todas se transforman, se combinan y resurgen bajo formas y nombres nuevos. El folclore, que nunca se presentó como ciencia, sino más bien como una práctica o una disciplina de reconocimiento, de recolección, de recuperación. Fue pensada e ideada por un señor bibliotecario inglés, John Williams Toms, Juan Guillermo Toms, que propuso este término uniendo la idea de folk o pueblo y lore, saber, saber del pueblo. Tuvo equivalentes en otros países, Borghaus en Alemania, y la idea de recuperar un pasado que estaba flotando en la memoria y en la palabra de los ingleses de la época de Toms, siglo XIX, que él presintió que estaban amenazados por el avance del capitalismo. Y el Iron Horse, el caballo de hierro, el ferrocarril que venía, que arrasaba la economía agraria y destrozaba, por así decir, la vida comunitaria y rural que había durado siglos para trasladar a los hombres y mujeres a las ciudades. Entonces Toms pensó, recuperemos ese saber, hagámoslo saber, comuniquémoslo, escuchémoslo de las voces de sus protagonistas y eso será una fuente de saber para el futuro. Así hizo. Y esa idea tuvo mucho eco en el mundo y fue recogida y especialmente fértil la Argentina. Y tenemos, ya que estamos en Santiago del Estero, que recordar con orgullo que algunos de sus principales cultores fueron santiagueños. Y allí recordamos a Ricardo Rojas, con El País de la Selva, que desató una obra y un interés que hasta entonces no existía por la leyenda y el habla popular, por el mito, que después exploraron con mayor detalle Orestes Di Lulo y Bernardo Canal Feijó, cuyos libros expresan toda una preocupación de indagación, de descripción, de avance sobre el conocimiento de ese momento en un campo hasta entonces inexplorado. Entonces, para sintetizar las 4 dimensiones que expresa el folclore, diré que comprenden primero su vinculación con otras disciplinas, con las cuales se intercambia y se enriquecen,
son la sociología, la historia, la economía, la antropología, que nos enseña acerca de etnias, culturas, lenguas, la política, que es importantísima, orientadora de todo el gobierno comunitario de una sociedad, las creencias y los cultos, la naturaleza y el ambiente, y por último, las artes. Y aquí encontramos representadas en Santiago todas esas dimensiones. Comencemos por las artes primero. Las encontramos expresadas en la literatura a través de la leyenda popular, la canción, la copla, el refrán. También las artes manuales como la alfarería, la tejeduría, la soguería, la cestería y la gastronomía, que es sin duda un arte importantísimo de toda nuestra región. Vamos luego a la economía, de la cual nos vienen los conceptos de producción, recursos y trabajo. Allí la literatura del folclore nos ayuda a entender lo que es la posición del hombre y la mujer ante el mundo laboral, lo que hace con sus manos, de forma autónoma, o aquello que hace como trabajador asalariado en el campo o la ciudad. En estas experiencias que hemos recogido de numerosas entrevistas e historias de vida, vemos que aparecen formas de producción, de trabajo. Hoy no sabemos cómo hacer un mortero, ni cómo armar una rueda de carro, ni cómo labrar el metal y la piedra, como antes se hacía. El trabajo asalariado condujo desde la autoproducción comunitaria y rural del cerco campesino, de la artesanía que ya mencioné, al trabajo asalariado en el campo y la ciudad. Y allí hemos encontrado en nuestras búsquedas relatos muy ricos acerca de la formación personal, las inclinaciones de trabajo, las exigencias del mercado laboral, las presiones que tuvo que, en muchos casos, padecer el trabajador en materia de maltrato, explotación, traslado, migraciones. En fin, este aspecto ofrece un riquísimo mundo que nos refleja no solo el pasado, nos ayuda a ilustrar el presente. El presente. Si existe tal cosa, hablemos del ambiente, que está antes que el presente, es la naturaleza, el cosmos, si queremos, comenzando de ahí. Luego la fauna y la flora, por eso es la relación con la biología, con las ciencias naturales, con la geografía y la geología. Porque en el mundo del folclore, este extenso mundo planetario, pequeño quizá en el cosmos, es infinito en la riqueza de sus habitantes. Y en la versión que nos transmite el folclore y sus narradores está poblado de presencias. Dios y la luna tienen nombre y gobiernan con su tránsito diario. El relámpago, el trueno, el rayo, Cacanchic, Piguerao, Catequil, son los nombres de las agentes que administraban estas fuerzas. Luego, ¿qué diremos del río? Los ríos, pero el río y sus madres. Cuando el río se sale de madre, se solía decir, cuando se desborda.
Y ahí está la figura mítica de la madre del río, Mayu Maman. Y así como ella hay una Cachu Maman, Cachi Maman. En fin, ¿qué hablar de los animales y los árboles, fauna y flora, que tienen nombre, propiedades, usos, figuran dentro de los rituales, tales como un té de ruda el 1 de agosto, que viene pronto, también como las propiedades de la algarroba, magnífica su producción, y rica para la producción de harina y la elaboración de aloja. Podemos decir, sin esfuerzo, que el hombre vive identificado con la naturaleza, que se nutre de ella, la alimenta, tiene un diálogo permanente, aprende o desaprende de ella porque la usa bien o mal y aprende a, podemos decir, a reflexionar y a ver lo que tiene que enmendar. Y ahí es donde tiene importancia este concepto folclórico de la convivencia de hombre, sujeto, hábitat y ambiente con la actual concepción de los derechos ambientales. Toda una línea nueva de comprensión de nuestro ser. Por último, termino diciendo las 4 funciones que creo importantes en el folclore, que cumple y cumplirá, que viene cumpliendo. Una es mantener y recuperar las tradiciones. Otra es recordarnos los orígenes de la historia. Luego, ayudarnos a saber quiénes somos, que es prueba de identidad. Identidad que nos nutre tanto a dimensión familiar como provincial y nacional. Eso es todo y muchas gracias. Los juegos tradicionales en la escuela. Presentamos una síntesis de un trabajo mayor dedicado a los juegos tradicionales europeos, su arribo a América y la adaptación y pervivencia de los mismos en la República Argentina. La UNESCO ratifica que el juego, al igual que el lenguaje, es una constante antropológica que podemos encontrar en todas las civilizaciones, siendo ambos elementos constitutivos de la identidad. El juego tradicional. Definimos al juego como una acción libre que lleva al sujeto al aprendizaje, al autoconocimiento, siendo indispensable para el desarrollo social, afectivo, psíquico y espiritual del niño, convirtiéndose en un hecho trascendental en la formación de la persona desde los primeros meses de su vida. Posee relación con la conducta humana porque da lugar a la formación de destrezas y valores, permitiendo logros significativos en los aspectos afectivos, sociales y la adquisición de principios como el respeto, la pertenencia, la creatividad individual y colectiva, al igual que el conocimiento de su entorno. El juego, tanto realidad como fantasía, es una amalgama de generaciones y transmisión que nos permite comprender una cultura y constatar que su historia perdura en los juegos tradicionales que se ejecutan hoy combinando elementos, sucesos y gestos de los habitantes que lo comparten. Llamamos juego autóctono aquel que se originó y se modificó en una localidad, y juego tradicional cuando éste se encuentra arraigado en zonas localizables y los lugareños lo practican en forma habitual, siendo legitimizado por quienes lo han incorporado a su vida cotidiana
y es transmitido de generación en generación. Estas características no lo hacen inalterable. Toda tradición está viva, varía y cambia con el tiempo y va unido a la imaginación, aprendizaje y libertad para ejecutarlo. Denominamos también como espacio lúdico al lugar geográfico diario donde accionan los niños, estando determinados por su edad, sexo y en algunas circunstancias por el nivel socioeconómico. Tanto los juegos autóctonos como los tradicionales se encuentran cada vez más amenazados por la industria del juguete, la conectividad y el consumo. Algunos objetivos que destacamos de los juegos tradicionales son, en primer lugar, para el investigador, porque posibilitan la capacidad de investigación del grupo humano al observar sus juegos. En segundo lugar, permite conocer los rasgos de la cultura, analizar y valorar los mismos. Con respecto a los niños, estos juegos tradicionales sirven para mejorar la calidad de su tiempo libre, contribuir a una relación cordial de los integrantes de distintos sexos, edad, condición social o cultural, fomentar la integración social, inspirar acciones de cooperación, de respeto y compañerismo, posibilitar el desarrollo de actividades motrices y capacidades de coordinación, afianzar la inteligencia socioemocional. La visión del mundo infantil. El niño y su mundo no ha sido un motivo primordial en las representaciones visuales o artísticas. Encontramos ejemplos escasos como los realizados por Goya en sus pinturas y tapices, al igual que el Bosco, en algunos sellos postales europeos, y en Gargantúa, escrito por Rabelais, donde cita el repertorio de juegos infantiles que figuran en el capítulo 22 de la primera edición. Elegimos para esta presentación la obra Juegos Infantiles del pintor flamenco Peter Bruegel, artista de valoración muy tardía, nacido en Bruegel, lugar de donde tomó su apellido, aproximadamente en 1525. Temporalmente nos vamos a ubicar para el estudio de este tema en los Países Bajos durante el reinado de Felipe II de España. Para el tramo del análisis de esta obra agradezco la intervención de la licenciada en Historia del Arte María Magdalena Aliza Galdós. La presente obra es un extenso óleo de 118 por 161 centímetros pintado en 1560 y que pertenece al Museo Histórico de Viena. Para esto les propongo un viaje de más de 462 años en el tiempo. Si miramos la imagen, esta fuente icónica sobre la que vamos a trabajar, observamos que se desarrolla en una plaza, un lugar público por excelencia en un día festivo o en un día no laborable. Si analizamos con atención, podemos ubicar casi 90 juegos. Recordamos para esta época que los niños no eran sujetos de representación en las obras de arte y en la vida real eran tratados como pequeños adultos. Su vestimenta era semejante a la de sus mayores, no habiendo juguetes o eran de fabricación rústica o el reciclaje del trabajo de sus padres. Apreciamos desde la imagen el aspecto de un día festivo, donde los niños se liberan de su trabajo diario. Generalmente trabajaban como aprendices. La obra se representa al aire libre y retrata aspectos habituales, espontáneos y cotidianos, mostrándonos una incipiente importancia del descanso y la recreación infantil. Vemos en esta obra juegos en los que se representan prácticas motrices significativas y otras en las que éstas
tienen una baja representación por ser sedentarias, por su sentido simbólico, resaltándose en ambos casos el juego de un solo niño, de compañeros o de adversarios, y el uso o no de juguetes, dándose preferencia en todo lo que nosotros podemos observar, el predominio masculino de los mismos. Se infiere asimismo la falta de control por parte de los adultos, de lo que podemos deducir que la lógica interna de estos juegos es sencilla y las normas son reconocidas y aceptadas por todos los integrantes. Bruegel nos propone aquí un alto número de niños que autogestionan sus juegos y en un espacio alejado del centro de la ciudad. La lectura de esta obra nos muestra un ámbito lúdico en que los juegos, los habitantes de un lugar, su espacio y tiempo nos permiten estudiar aspectos sociales, tipologías del juego, a los participantes, simbologías empleadas y situación social y económica. Podemos observar también los diferentes juegos desde su aspecto motril, su lógica interna y el acompañamiento de instrumentos que nos permite destacar la práctica de muchos de ellos nos llegó como herencia de España y los jugamos en nuestra niñez y siguen vigentes en el siglo XXI. Observamos juegos individuales como volteretas, zancos, la sillita de oro, algunos colectivos como la lucha a caballo y la gallina ciega. El estudio de esta obra nos permite recuperar la memoria histórica y desde nuestra perspectiva es la mejor manera de no olvidarnos y sería posible concretar y desarrollarlos desde la intervención de la didáctica del juego en la escuela. El juego y la actividad escolar. La pandemia que tuvimos que sobrellevar puso de relieve el quiebre de los hábitos y aptitudes adquiridos y ámbitos instituidos. Es así como padres, educadores, educaciones civiles, junto a la Sociedad Argentina de Pediatría, expresaban la falta de espacio para el juego, trocado por el encierro y su reemplazo con elementos electrónicos, TV, películas, celular, videojuegos, lo que muchas veces lo llevaba a un gran aburrimiento. Esta circunstancia nos lleva a sugerir en este espacio la recuperación y práctica de algunos de estos juegos tradicionales en la escuela. El tiempo y el espacio para el recreo no siempre existieron en el ámbito de la educación formal. Previo al iluminismo, en el siglo XVIII, la infancia como periodo de desarrollo en el ser humano no estaba considerado. Tampoco existía la idea del juego asociado a la pedagogía, al igual que la organización escolar por edades y complejidad de conocimientos. Diversas experiencias llevadas a cabo durante el siglo XIX arribaron a nuestro país y fue la educadora Juana Manso, nacida en 1819 y fallecida en 1875, quien introdujo la práctica del recreo y los patios como espacio de recreación obligatoria. Esta innovación fue incluida en la Ley 1420, que en su artículo 14 establece: las clases diarias de las escuelas públicas serán alternadas con intervalos de descanso, ejercicio y juegos. La diferencia de género y edades empezó a hacerse visible en los patios de las escuelas. Se jugaba al arroz con leche, a la gallina ciega, a los aros, a la soga, a las bolitas, a las figuritas, tanto en niños como en niñas. Igual que en otros tiempos, el niño no podía elegir con quién se sentaba en el aula, a diferencia del patio que escogía libremente con quién y a qué jugar. Es por esto que desde este espacio del primer Congreso de la Enseñanza del Folclore nos animamos a sugerir el regreso de estos juegos tradicionales al recreo escolar, sosteniendo que este tiempo y espacio no solo será de catarsis física y psíquica en nuestros niños, sino que los llevará como un ejercicio futuro
a la vez que los impulsará a la construcción y gestión de su tiempo libre. Colaborará con su sociabilidad, destrezas, conocimientos y apuesta en práctica de la herencia cultural tradicional recibida. Es por esto que en el espacio de este congreso proponemos desde la didáctica, caja de herramientas pedagógicas, investigativas y reflexivas que constituyen el modelo pedagógico del juego, como una disciplina transversal que da paso a la adquisición de conocimientos, técnicas y hábitos sostenidos por la comunidad educativa. Muchas gracias. Soy María de Rosario Naya, licenciada en Museología con orientación en folclore. Integro el grupo de estudios de Historia del Folclore en la Academia Nacional de las Artes y el Centro de Estudios Folclóricos, Dr. Augusto Raúl Cortázar, de la Universidad Católica Argentina. Tengo diversas publicaciones en jornadas y congresos nacionales e internacionales. Aprovecho este espacio del primer Congreso de la Enseñanza del Folclore, en la que agradezco a las doctoras Ana María Dupey y Claudia Forgione la invitación y la sugerencia del tema. Agradezco a quienes han propuesto este congreso, primer congreso, que da pie a muchos más, y realizarlo en Santiago del Estero, nuestra madre de ciudades. Para todos los asistentes y mis colegas, muchísimas gracias y felicidades por volvernos a encontrar en este nuevo congreso.